Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Hay personas que al leer el Antiguo Testamento y no tener una comprensión sobre lo que dice, han llegado a pensar que hay muchas injusticias que Dios permitía en el antiguo tiempo. Ese pensamiento está lejos de la verdad, porque al escudriñar la palabra, nosotros nos damos cuenta que la justicia de Dios es perfecta. Y para eso necesitamos mirar con detalle lo que Dios dice. Bienvenido a Vida en la Verdad. Te saluda el Pastor Márquez y hoy seguimos estudiando el libro de Levítico en su capítulo 22, donde Dios está hablando de las cosas sagradas que los sacerdotes ministran y de qué manera ellos deben de tener cuidado sobre eso. Así es que vamos a ir a Levíticos capítulo 22, versículo 10, y dice así: Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Los sacerdotes tenían un alimento especial para ellos. Comían de las ofrendas sagradas y ofrecidas a Dios. Había porciones especiales y específicas para ellos, los cuales ellos podían comer, pero deberían de tener cuidado con quién compartían aquello que Dios les daba por bendición, para su sustento. Y lo primero que dice, que un extraño no debe de comerla. No la comerá. ¿Quién es un extraño? Alguien que no es sacerdote en aquel tiempo. Alguien que no pertenece a la línea de Aarón. Aquellos sacerdotes que se encargaban de llevar el ministerio en el tabernáculo para ministrar delante de Dios. Entonces, el extraño, el que no era ministro, podía comer otras cosas, pero no podía participar de lo sagrado. Es la primera indicación. La segunda indicación es de que si el sacerdote tiene un huésped, alguna amistad que está quedándose en casa, vino a visitarle, no podía tampoco participar de aquellas cosas sagradas. Podían darle otro tipo de alimentos, y ahorita vamos a mirar el motivo, el por qué, y qué es lo que Dios está cuidando aquí para que lo consagrado se conserve y no sea profanado, que es el propósito. Entonces, Dios está estableciendo los parámetros de rectitud en la casa del ministerio sacerdotal para que no hagan ellos con aquello que Dios les da cosas más allá de lo que Dios les estaba instruyendo. Entonces ya les dice, si alguien, aunque sea amigo tuyo y viene, no debe de participar de lo sagrado. Recuerden, es muy importante eso, porque debe Dios ser respetado en lo que Él dice, y tiene su aplicación también para la actualidad. Ahora bien, otra persona, dice el versículo 10, y el jornalero no comerán cosa sagrada. ¿Quién es el jornalero? Alguien que viene a desarrollar un trabajo, pero que no es parte de la familia sacerdotal. Quien sea que ande por allí. Lógicamente necesitaban comer, pero les iban a dar de comer parte de la ofrenda, pero que no era de la parte consagrada a los sacerdotes. Una gran multitud del pueblo podía comer de los animales que se daban en sacrificio, en las porciones que Dios decía que podían comer. Pero había partes específicas, como la espaldilla derecha, que Dios dice en su palabra
que Dios dice esto es específicamente para el sacerdote. Ya hemos hablado de esas ofrendas en los antiguos videos. ¿Por qué? Porque Dios establece orden ministerial. Algo que nosotros debemos reconsiderar en la actualidad, porque hay algunos desórdenes que se están dando en algunas congregaciones y debemos de tener cuidado. Pero en un momento hablamos de eso. Ahora bien, dice el versículo 11, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Observen esto, aquí cuando la palabra del Señor trata como dice esclavo, nosotros nos vamos rápidamente. ¿Cómo es posible que un sacerdote compre un esclavo? Pues aquellos que hemos estudiado la Biblia y ya hay videos con relación a este tipo de compra o de venta que dice la Biblia de personas, no es una esclavitud como la que nosotros conocemos en la historia de algunas culturas. Aquí lo que se trata es de que hay una persona que estuvo en problemas financieros, económicos graves, y hubo alguien que pagó su deuda y lo trajo a su casa. Por eso notemos que primero habla de un trabajador que no podía comer, pero ahora miramos que un esclavo comprado con dinero sí podía comer. ¿Por qué? Porque estaba siendo redimido. La redención es pagar la deuda de alguien más. Entonces este es un ejemplo, una sombra del bien venidero de redención que Cristo nos iba a comprar. Ahora aquí el sacerdote compraba a alguien que estaba en deuda, pagaba su deuda y venía y podía disfrutar de las cosas sagradas que el mismo sacerdote comía. Y si llegase y tuviese un hijo en la casa del sacerdote quien pagó por su deuda, pues también el nacido en su casa, hijo de aquel esclavo, podía comer de las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque estaba siendo redimido por el sacerdote. Y no debemos de olvidar que la redención es un principio espiritual que viene, aleluya, a aplicar en la actualidad en lo que Cristo hizo por nosotros, siendo Él nuestro Redentor, pagando nuestra deuda y comprándonos a precio de sangre. Nunca debemos de olvidar eso. Entonces, el redimido, el que estaba bajo redención, el comprado en sus deudas, podía comer, porque es un ejemplo de redención. Ahora, miramos el versículo 12 y dice, la hija del sacerdote, si se casare con un varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Y aquí viene porque está hablando de orden en la casa ministerial. Entonces, si la hija del sacerdote va y contrae matrimonio con alguien que no es del ministerio, pues la hija, aunque sea de sangre, ya no puede comer de las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque fue y ahora está bajo la cobertura de una persona que puede ser del pueblo de Dios, pero que no es ministro. Entonces va a vivir como viven todos, porque fue a ocupar y formar una familia fuera del ministerio. Entonces, recordemos que los ministros podían casarse con alguna mujer, pero se les pedía también que fuera una mujer virgen, que fuera una mujer que no haya sido profanada en su vida. Entonces aquí, claramente Dios establece el principio: si una hija sale y se casa con alguien más, ya no participa de las cosas sagradas. Mas, sin embargo, la justicia de Dios nos enseña una vez más un principio fundamental de misericordia. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice, pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole o no tuviese hijos, y si hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. ¿Por qué?
porque si era o viuda o divorciada. Escuchen eso, repudiada. Algunos no hablan de los divorcios en el antiguo tiempo. Dios habla. Entonces, no está a favor del divorcio, pero las cosas ocurren. Entonces, Dios pone y establece este principio de misericordia por aquella hija que sale y por alguna razón queda viuda, queda divorciada y no tiene hijos, pues puede regresar bajo la cobertura de su padre y comer de las cosas sagradas siempre y cuando venga, y dice como en los días de su juventud, que venga a estar bajo aquel principio de autoridad del padre que es el sacerdote. Es muy importante que entendamos esto, que es el orden de la casa ministerial y de las cosas que se tienen que hacer en el templo. ¿Cómo se aplica esto en la actualidad? Pues que hay cosas que se requieren cuidar, hacer con orden, que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos, no podemos invitar a quien queramos, no podemos porque sea nuestro amigo o porque sea nada más otra persona que diga que es cristiano. Tiene que ser alguien del cuerpo ministerial que es conocido, que se entiende, que guarda los principios y que puede participar en la congregación de los santos para que ministre. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros esto? Aquí, recuerden, habla de la casa del sacerdote, cómo debería de manejarse. Y en Primera de Timoteo, que es las epístolas pastorales, las epístolas de la enseñanza de los líderes, pues en 1 Timoteo nos dice claramente la Biblia que hay requisitos, y uno de los requisitos en 1 Timoteo capítulo 3, pues lo miramos, muchos de nosotros lo hemos leído y estudiado bastante, pero vamos a destacar en el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 4. Y lo primero que dice el versículo es que gobierne bien su casa. Dentro de los requisitos de un buen ministro es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y algunos piensan que tenga a sus hijos en sujeción es que los hijos hagan lo que ellos dicen o lo que el ministro dice. Pero los hijos también llegan a ser adultos y empiezan a tomar sus decisiones. Entonces, lógicamente, aquí la instrucción es que si uno de los hijos que crecen y toman decisiones, hay leyes establecidas desde los antiguos tiempos para que si puede comer o no puede comer, si puede participar o no puede participar, porque se trata de tener orden en la casa y también en la iglesia. Ahora, sería bueno tener hijos perfectos a nosotros como los ministros, pero ahí llega el tiempo en que no tomamos la decisión por ellos. Entonces, pero si un ministro tiene un hijo que no es parte del ministerio, que no quiere nada con el ministerio, pues no puede participar del ministerio, aunque sea hijo. Tiene una lógica. Entonces nos sujetamos a lo que Dios dice. Porque el hijo podría no querer o podría irse a casar con alguien más. Entonces se pierde aquella seriedad de lo que dice Dios que se debe de hacer, y entonces aquella persona, aquel hijo del ministro que no hizo bien, no puede participar entonces de los sagrados, de los santos del ministerio, y así nos sujetamos a lo que Dios ya dijo en el antiguo tiempo y nos instruye aquello, aunque no vivimos bajo esa ley, nos instruye para tener cuidado. Entonces, el gobierno de la casa de un ministro empieza por aplicar lo que Dios nos enseña, lo que debemos de hacer. Entonces, en un púlpito, en lo sagrado del ministerio, no cualquiera, no porque haga bonitas cosas, no porque haga buenos trabajos, no cualquiera. Y también si un hijo, una hija, pues de alguna forma toma decisiones fuera del ministerio, pues no podrá participar de las cosas sagradas de Dios. Entonces,
El versículo 4 lo volvemos a leer, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque no se puede poner una persona tampoco que no conozca cuál es el orden que se debe llevar, no sabe doctrina, no sabe los principios y está aprendiendo, entonces es un nuevo en el evangelio, pues no puede ser parte de un ministerio, está aprendiendo. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, en la actualidad se comete un error. Se busca perfección en los hijos de los ministros. No, no debería ser así. Qué bueno que los hijos de los ministros entren en el ministerio por voluntad entregada a Dios y en obediencia. Pero aquí aplica que si alguien no quiere, entonces no se le puede dar participación. No corresponde a las cosas sagradas. Y como la hija que se casó y luego vuelve, si ocurre algo en su vida y viene a la casa del padre y vive bajo la obediencia al padre, entonces puede participar, como en el antiguo tiempo, de las cosas sagradas. Es muy importante porque así también hay para los hijos de los ministros, pues hay comunión, hay oportunidad o hay una puerta abierta para la redención y la restauración de ellos cuando estos cometan algunas cosas que no son correctas delante de Dios. Pero si hacen las cosas de ellos mismos, tomando su propia voluntad de irse por su propio camino, no pueden. Entonces el pastor tendría que decir, no puede. Hay quienes esconden los pecados de sus hijos. No es correcto hacer eso. Es mejor suspender a un hijo que está siendo incorrecto en las cosas ministeriales. Eso es lo que se debe de hacer. Porque si Dios pide gobierno para nosotros en nuestras familias, es para que hagamos bien y no entremos en problemas. Así es que entendamos esto. Porque lógicamente, si no hacemos eso, va a haber problemas con el enemigo por no guardar los principios de Dios. Y quiero que ustedes noten entonces el versículo 12 lo que dice. No nomás los ministros, predicadores o pastores. Dice el 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Qué significa eso? Que se le aplique lo que Dios dice y instruye desde el antiguo tiempo. Si alguien no puede participar, no debe de participar. Por cuestión de seriedad a lo que es sagrado delante de Dios. Tengamos cuidado porque se hacen una gran multitud de cosas. En ocasiones forzamos a las personas, a los jóvenes, a que participen en ministerios que ellos ni aman ni respetan, porque ni siquiera lo entienden. ¿No estaremos nosotros cometiendo un error en eso? En lugar de decir, hijo, hija, estás haciendo decisiones equivocadas. No puedes participar de aquellas cosas de Dios por cuanto tendríamos un grave problema delante de Dios. La gracia nunca nos invita a hacer lo que nosotros queramos. Todo lo contrario, nos invita a que hagamos las cosas, aquellas que son sagradas y que a Dios le agradan, con amor. Porque hubo una gracia que se nos dio, un regalo que no merecemos. Y por amor nosotros hacemos lo que a Dios le agrada. Entonces el gobierno sobre la casa es que todos vamos a entrar por la misma línea que Dios dice. Si alguien no está listo, si alguien ha cometido error, si alguien se ha ido a casar con alguien más, no puede participar de las cosas sagradas.
Y así entendemos que aquello es aplicable ahora. Ahora, allá el que era redimido comía. Entonces, acá, cuando viene cualquier persona y es redimido por Cristo, empieza una comunión con Dios y él puede participar, empezando con cosas pequeñas, porque es cuerpo, es miembro del cuerpo que es la iglesia, pero no podemos ponerlo hasta la cima, nunca, porque vamos a tener problemas. Entonces lo que se debe hacer es empezarlo a que coma, porque allá podía comer, pero era todo lo que podía hacer, comer. Necesita un nuevo creyente participar y nutrirse para que llegue a ser un ministro, si Dios así se lo permite, así le pone en su vida, porque el Espíritu Santo es el que hace con nosotros lo que Él gusta, lo que Él quiere, y nosotros debemos someternos a su voluntad. En la Biblia hay un caso del sacerdote Elí en los tiempos de Samuel y sus hijos que no hacían bien. Y el problema que se le anunció a Elí era que no estorbó a sus hijos. No se le dijo otra cosa, sino que no corrigió a sus hijos, que no les dijo, que no los quitó, que no los suspendió. No así en los tiempos del mismo Samuel, que los hijos de Samuel tampoco siguieron los pasos de su padre, que fue un gran profeta, pero entonces no ocuparon el lugar de su padre. No podían, por cuanto no siguieron sus pasos. Si ustedes miran las historias, la Biblia se explica perfectamente. Entonces, no es que haya condenación para alguien que no quiera ser ministro, pero nosotros debemos de observar que aquellas personas que son parte de un ministro no estén en pecado. Porque si estén en pecado o hay problemas en sus vidas de alguna circunstancia, no pueden, no deben participar. Ni ellos, ni nosotros, y nosotros somos los que tenemos el problema. Y así, respetamos lo que Dios dice y nos instruye desde el antiguo tiempo hasta la actualidad, porque hay que gobernar bien nuestras casas bajo los principios de Dios, que nos dice qué hacer, para así llevar a cabo también la iglesia del Señor con orden, empezando desde nuestra casa, desde nuestra vida. Que Dios te bendiga, te pido que consideres lo que está escrito en la Biblia y deseando siempre que Dios bendiga a tu familia y que todos podamos entrar en obediencia a Dios, aunque hay algunas cosas que no podrían gustarnos, porque ahora en la actualidad hay muchas cosas que parecen ser muy bellas, pero están lejos de la voluntad de Dios. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.